WOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. Dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov/protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. La mejor música que aquí nunca habías escuchado. Más 100.7. ¿Te gusta lo que escuchas? Comunícate con nosotros al 407-505-107. 407-505-1007. Danos tu opinión o sugerencias de cómo te podemos dar más. Y gracias por escuchar Más 100.7. Más 100.7. Música nueva. Música nueva. Porque tus oídos merecen más. Descúbrela solo aquí. Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes hoy viernes 6 de junio del año 2025 a través de esta señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando, Florida, y a través de www.más100fm.com en nuestras redes sociales. O sea, esa es nuestra página web oficial @más100fm, y también a través de nuestro canal en Facebook, nuestra página Más 100 FM, el fanpage. Nos pueden seguir asimismo a través de @más100fm, @caja musical _ para este programa. Hoy, un día, por cierto, pasado con mucho calor y algo de una pequeña llovizna. Y a partir de la semana que viene aparentemente tendremos unos cuantos días de mucha lluvia. Esperemos que baje un poquito la temperatura. Como les comentaba, teníamos una deuda pendiente con ustedes. Hace unos días tuvimos al escritor uruguayo Carlos Maceo vía videollamada, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos ese día. Entonces hoy nos está acompañando acá en el estudio Carlos para continuar un poco la charla. Y por supuesto estuvimos hablando también de fútbol ese día. Hoy tenemos bastantes temas que comentar sobre eso, porque ayer y hoy fue esta nueva jornada de eliminatorias de la Conmebol. Y bueno, hoy salimos bien parados. Estaremos hablando un poco del juego de Venezuela. La Vinotinto acaba de terminar justamente hace escasos 5 o 6 minutos. Y bueno, estaremos hablando de eso, muy contentos, por cierto. Y de otras cosas, por supuesto, vamos a hablar de literatura y de su nuevo libro y de muchas otras cosas más con nuestro invitado de hoy. Ya voy a abrir, el micrófono y mostrarlo, y ya lo tenemos en pantalla. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, un gusto de estar aquí contigo y de compartir con toda la audiencia la segunda parte, digamos, ¿no? Sí, encantadísimo de estar aquí. Bueno, muchas gracias que nos acompañes. Mientras tú sigues conversando con quienes nos escuchan y se van conectando también a través de las redes sociales, te voy a acercar un poquito el micrófono, pero cuéntanos, vamos a empezar por lo más fácil. Cuéntanos, bueno, más fácil, quizás para ti no tan fácil por ser uruguayo y cómo va Uruguay en estas últimas jornadas, pero ¿qué te pareció? No sé si viste alguno de los juegos ayer o hoy de estas eliminatorias. No lo vi. En realidad lo que vi fue apenas un resumen del partido de ayer ante Paraguay, y la verdad que quedé un poco extrañado, con la actuación de Uruguay, porque venía bien, ¿no? Habíamos venido pero como decías tú, habíamos venido de no cosechar triunfos, ¿no? Y bueno, y a mí lo que temo ahora es ir a un repechaje otra vez. Fíjate que lo que son las cosas, obviamente Uruguay, donde se jugó, y vamos a empezar hablando de deporte más relajado y luego vamos
a conversar, entrar de lleno en el tema literal. Pero fíjate lo que son las cosas, una nación futbolera como los Uruguay, donde se jugó el primer mundial FIFA, bueno, 2 campeonatos mundiales, aunque en muchos años, ya creo que 75, el año 50 fue el último, pero obviamente es un país donde, como me comentabas la otra vez en la conversación, los niños nacen con un balón, como en Venezuela nacen con una escoba y una chapita para jugar béisbol. Exacto. Pero en el Uruguay, bueno, el fútbol es una pasión muy importante, al igual que quizás Argentina, etcétera. Y Venezuela hoy ganó un juego 2-0 de local, se va a enfrentar a Uruguay precisamente la próxima semana en Montevideo. Y Venezuela más bien está en puesto de repechaje ahorita solo y está peleando por tratar de tener un cupo directo. Y para nosotros, bueno, ahí estamos. Más bien es una emoción. En cambio para Uruguay, que es un país acostumbrado a clasificar, siempre más bien es una molestia y una incertidumbre, ¿no? Exacto. Que están quizás, dependiendo si Venezuela obtiene un buen resultado en Montevideo, inclusive Uruguay podría estar en ese momento en repechaje. Yo lo que he notado, según lo último que he visto de Venezuela levantó muchísimo. Yo te voy a contar una anécdota. Yo llegué a conocer a Edwin Platini Sánchez en Montevideo, le hice una nota, y era un muchachito, y no me acuerdo si era Milutinovic, que dirigía la selección de Venezuela por aquel... el serbio, correcto. Exacto, por aquel entonces, y ya le estaba dando a Venezuela un toque totalmente distinto, considerando que no es un país que tú digas que tenga el fútbol como arraigo, teniendo el béisbol. Ahora a Uruguay le ha complicado la vida en montón de ocasiones. Fíjate que para mí quizás, bueno, y para muchos venezolanos creo que es así, el chispazo, lo que hizo cambiar la mentalidad del futbolista venezolano, si bien aún no hemos clasificado un primer mundial, pero el que nos hizo como jugadores tener esa confianza y empezar a ver victorias con regularidad y no ser siempre los últimos de la tabla o la eterna cenicienta, fue precisamente el Uruguay en el centenario. Para los venezolanos lo conocemos como el centenariazo venezolano, porque Venezuela ganó ese juego 0-3. Estaba Richard Páez como director técnico y me causó me pareció interesante las declaraciones de uno de los jugadores luego del juego, que decía que era la primera vez en su historia que el Uruguay quería que un juego frente a Venezuela se acabara ya. Sí. Estaban esperando los 3 pitazos porque, bueno, obviamente fue muy humillante para el uruguayo, que es amante del fútbol, haber perdido con una selección que nunca había ganado nada hasta ese momento. Y a partir de ese momento, Venezuela obtuvo de hecho 4 o 5 victorias al hilo y empezó a creer en sí mismo, ¿no? Los jugadores. Y bueno, para mí, si bien no hemos clasificado todavía, eso cambió. Hay un antes y un después para nosotros. Total. Luego de ese juego, ¿no? No sé si lo llegaste a ver, ese juego, ¿lo recuerdas? No, para nada, para ser sincero, no. Ahora, yo siempre pienso en lo siguiente: cuando el equipo viene ganando, todo bien. Me acuerdo que cuando recién agarró Marcelo Bielsa y el equipo ganaba, era una maravilla, que todo el mundo estaba loco con Bielsa y los jugadores. Y ahora cuando pierden, ya hablamos de sacarlo, ¿no? Siempre es más fácil culpar a uno solo que a 11, ¿no? A mí lo que no me cierra, y no es por castigar a un equipo porque haya perdido, porque los jugadores uruguayos son buenos, ¿no? Es que en el exterior funcionan a la perfección, ¿no? Y a mí se me ocurre que es por el entorno que tiene al costado, que juegan con 10 que también son buenos, porque yo no sé qué pasa, que no logran ensamblarse cuando juegan con jugadores ya por fuera de las ligas, ¿no? Tanto estamos hablando de Inglaterra, de España, Italia. Lo que pasa es que para algunos también se dice que hay jugadores que son jugadores de selección y hay otros que son de equipo. Y también está lo que tú comentas, ¿no? Obviamente cuando está en un equipo grande de Europa, primero el director técnico los tiene a su disposición todo el tiempo. Exacto. Y segundo, el nivel obviamente de las instalaciones, el nivel de los compañeros de equipo, que por lo general si está en un equipo grande como el Barcelona, el Madrid, bueno, que United, iba a ser Manchester United, pero este año le fue mal, pero un equipo, digamos, de tradición en Europa, son
considerados los mejores jugadores del planeta. Exacto. Entonces, obviamente, Y quizás eso- es más facilidad de jugar así. Y eso y también que es un fútbol mucho más rápido, mucho más veloz que el fútbol uruguayo. Si tú pones un partido al lado del otro, son como tortugas comparados, ¿no? El fútbol inglés, la liga inglesa, por ejemplo, A mí la me Premier es rapidísima. A mí me encanta el fútbol inglés, bien pegados a las líneas y a la vieja usanza del centro adentro y, bueno, y a meterla, ¿no? A mí me pasa que uno de repente viendo un domingo la Premier y te paras un segundo a buscar algo al refrigerador y Cierto. 2 goles, 3 Cierto, goles de totalmente, repente. Es una cosa increíble. Totalmente. Y uno va arriba, después el otro sube. Sí, sí. Entonces es muy entretenido Súper. y uno lo disfruta mucho. Ujú. Sin duda es interesante, bueno, hablar de fútbol contigo precisamente porque eres uruguayo y viven esa pasión y conocen mucho de balompié, ¿no? ¿Cómo ves entonces finalmente la tabla actualizada? Yo la tengo ahorita para hablar, para cerrar el tema un poquito del fútbol, pero bueno, Argentina ya está clasificada, obviamente, tiene 10 puntos de ventaja sobre Ecuador y Paraguay, que están de segundas. Luego Brasil con 2 puntitos menos, luego Uruguay y Colombia empatados en el quinto con 21 y Venezuela sexta con Mira, 18. mira Fíjate, tú. están todos apretaditos. Están todos apretaditos y Menos Chile, que ya quedó que eliminado. ya afuera. Ujú. Pero y fíjate tú que Brasil tampoco caminó. No, y con nuevo DT, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa con el italiano, a ver qué hace. Se quejó del estado de la cancha en Guayaquil, pero vamos, tiene la selección de Brasil, si bien tiene grandes jugadores, obviamente estas eliminatorias desde el comienzo le ha ido mal. Sí, no dieron pie en bola. No, desde- Curioso porque Una son selección buenos, que va son cuarta buenos. con esa nómina, tú dices, wow, sí, no debería como, ir. como que no cierra, ¿no? Sí, no debería ir tan lejos. En fin, Y Chile, Perú, ya formalmente eliminadas ambas con Wow. 10 y 11 puntos. Bolivia tiene un chance matemático de ir a repechaje, matemático. pero ya Venezuela le sacó 4 puntos. Como se Entonces, dice, matemáticamente tenemos chance. sí, pero ya 4 puntos es complicado. Solo quedan 3 jornadas. Sí, no le dan los números. Y la que viene, bueno, precisamente va a estar bien interesante en el centenario Uruguay-Venezuela. Va a Veremos estar qué bueno. pasa. Vamos a ver qué sucede. Ujú. Pero bueno, nada, por ahí dicen que un mundial sin Argentina, Brasil y Uruguay no es igual. No sé. Y bueno, este mundial que nos va a traer mucha polémica, además por muchas razones, Ajá. que parte de ello tú lo describes en tus libros, pero el tema migratorio, el tema turistas, Sí, ¿no? etcétera, que bueno, muchas veces la gente dice, voy de turista a gastar mi dinero, pero no quiero que me maltraten, obviamente. Si voy a pasar un mal rato en el aeropuerto, voy a pasar un mal Sí, rato en la calle, no es solo complicado. eso, pero también tienen que ajustar un poco la cuestión de los controles en los estadios. ¿Tuviste lo que pasó en, Con en Colombia, en ¿no? Miami, Colombia y Argentina? ¿No? Eso no puede ocurrir y si no ajustan ese tipo de detalles se les va a complicar la cosa. Sí, que entraron muchísimas personas sin entrada y hubo violencia, arrestos, etcétera. Hay mucho que atender antes de que esto empiece. La cuestión migratoria es fundamental. No, y el tema es que el fútbol es un deporte de mucha pasión, a diferencia del béisbol o quizás el fútbol americano acá, que son los más vistos. Y obviamente se desatan esas pasiones, sobre todo con los hinchas. Bueno, no solamente, yo iba a decir suramericanos, pero fíjate, los ingleses también, los italianos también. Sí, pero Entonces, tú acuérdate que los hooligans, que era una gente complicadísima, en Inglaterra le dieron solución al problema rápidamente. En Uruguay no funcionó y Uruguay... y en aunque Argentina las barras bravas es un tema Claro, fuerte también. pero en Uruguay nosotros los uruguayos mirábamos a Argentina y decíamos, aquí no va a pasar. La vieja frase uruguaya, aquí no va a pasar. Y sin embargo es todo un tema poder ir una familia al estadio un domingo, ¿no? Porque no sabés si volvés, ese es el gran punto. Qué grave. Y sin embargo no pudieron, en una capital que tiene 1 millón y algo de habitantes, no pudieron solucionar ese asunto ni con cámaras, ni con nada. Y tú fíjate que en Inglaterra, que es mucho más grande y todo, le dieron solución al problema, se acabó los hooligans y tú ves que la gente está pegada a la cancha en Inglaterra. Correcto. En un país como el Uruguay eso es imposible de que pueda ocurrir. Hay que poner, no sé cómo dicen ustedes, cercas, rejas. Reja, un muro. Sí, increíble. Terrible. Pero, bueno, es un tema. Vamos a ver cómo se desarrolla este próximo mundial. Y bueno, Estados Unidos obviamente ya organizó uno hace muchos años. Me acuerdo.
pero bueno, vamos a ver qué tal le va en esta ocasión, y un poco complicado el tema de las distancias, ¿no? Porque desde Canadá hasta el centro de México hay bastante distancia. Sí, eso es curiosísimo el sistema esta vez, ¿no? Bueno, se han hecho Eurocopas en varias naciones, pero Europa es muy pequeñito, Sí, entonces es más sencillo. El mundial es distinto. Más Y va a haber más selecciones para este, además, que es un ¿Cuántos mundial. son? ¿36? ¿Cuántos son? En 30 y pico, ¿no? esta edición sé que hay creo que 8 más. Ahorita lo revisamos cuando entremos, pero lo cierto es que, bueno, va a ser muy experimental desde muchos puntos de vista. Okay, y vamos a ver qué tal se desarrolla todo, Uh-huh. ¿no? Sí, sin Veremos. duda. Cuéntame, Carlos, comenzamos, lo voy a poner en pantalla, comencemos por tu nuevo libro, ¿te parece? Uh-huh. Claro. Ahí lo tenemos en pantalla para los que nos están viendo o los que están disfrutando del programa en el canal de YouTube. Sí. O al día siguiente, hoy sábado. Bueno, Uh-huh. hoy viernes, mañana sábado. Brian, este lado del Boulevard. Bueno, cuéntanos un poco de esta nueva novela de este año 2025. Bueno, la novela se presentó formalmente hace 2 sábados aquí en Orlando y tuvo una recepción bastante buena. Arriba de 40 personas me pareció un número interesante, teniendo en cuenta además que había un día puente. La gente fue y respondió. Es una novela que pretende hacer un viaje a la entraña de la sociedad uruguaya, que, como tú sabrás, es muy similar a toda Latinoamérica, ¿no? Todos tenemos una génesis en común. Así que cuando alguien lo lee, se siente reflejado en ello, ve sus mismos sueños, sus mismas frustraciones, sus mismas alegrías, las mismas tristezas. Y el objetivo real de la novela, aunque suene esto como una cuestión de autoayuda, ¿no? Pero no tiene nada que ver. El objetivo real es que hay que transitar por el camino del medio, ¿no? Olvidar los fanatismos políticos, los extremos, ¿no? Que tanto daño hacen. Y religiosos, que tanto daño hacen. Porque tú imagínate que en Uruguay, 50 años después de la última dictadura militar, empiezan a resurgir una serie de hechos en donde unos no fueron tan malos y los otros no fueron tan buenos. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Hubo mucho engaño, y yo busco ahí, aparte de novelar ese tema, ponerlo al descubierto, desnudar esa realidad que al Uruguay le costó 13 años de una dictadura que no tuvo razón de ser la guerrilla previa, y cuanto menos la dictadura de 13 años después, ¿no? Fue algo que estancó al país. Y entonces vamos por ahí con el asunto de esta novela, tratar de transitar, como dicen los budistas, por el camino del medio, ¿no? Fíjate que interesante que mencionas eso, porque ciertamente los extremos, que hoy en día los vemos muy de cerca, que bueno, fueron los que llevaron a Venezuela a un autoritarismo que ya tiene más de 25 años, y esos extremos los estamos viendo muy cerca, lamentablemente. Y por supuesto causa temor, ¿no? Que pueda ser el mismo outcome, el mismo resultado que tuvimos en Venezuela al final, ¿no? Entiendo. Y obviamente los países tienen ciclos. En el caso de tu vecina Argentina, por ejemplo, uno lo ve que se repite cada 4, cada 8 años. Hay unos extremos, ¿no? Sí, ganan los extremos conservadores de derecha, entre comillas. Después el extremo izquierda muy liberal, entre comillas, también, porque al final se parecen mucho, pero la economía sufre, hay olas migratorias inmensas. Entonces vemos que de repente en Miami una comunidad argentina inmensa, después se devuelven, a los 8 años vuelven, y es un ciclo que quizás en Argentina es donde lo vemos más, ¿no? En nuestra región, que todo el tiempo están en ese constante subir y bajar y debatirse precisamente entre esos dos polos, ¿no? Opuestos. Y al final le hace mucho daño a la nación porque no puede avanzar. Totalmente. En Uruguay es bastante similar lo que tiene
un grado menos de corrupción. También hay que ver el tamaño País más pequeño y una población mucho más pequeña. De 3.400.000 personas, imagínate tú. Pero ahí vamos con intercambiando gobiernos, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro. Pero es parte de la vida, ¿no? La democracia plena. Lo importante es eso, que pueda haber, digamos, esa alternancia en el poder y ese respeto a las instituciones y a las leyes. Pero sabemos que cada cierto tiempo llegan esos hombres fuertes, entre comillas, y empiezan los desmanes, ¿no? Sí, a complicarse. Precisamente en Brian, este lado del bulevar, entonces nos retratas un poco de manera ficticia, de manera biográfica, de todo un poco. De todo un poco. Ahí me apoyé en hechos históricos reales para crear justamente esta historia. Y lo curioso del caso es que, sin haberlo pretendido, tanto el comienzo de la novela como el final son dos hechos reales. Es como que vas transitando un puente cuyas bases son totalmente reales. Ahí describo, por ejemplo, a ese político que va cada 4 años a hacer campaña a un lugar y después no vuelve más, ¿no? Que no se enteran de la situación de las personas. La parte de la religión también. Tú fíjate que hay dos cuestiones que han movido al hombre durante toda la vida, y son la política y la religión, ¿no? Sin importar cuál de ellas sea, ni políticamente cuál sea, pero en una de ellas tú depositas tu fe en una persona para que la economía funcione, para que el país prospere, pero en otros, en la parte religiosa, lo que tú depositas es el alma, ¿no? Entonces cuando el alma se ve mancillada, y no solamente estamos hablando de estas últimas cuestiones de catolicismo, se ve en todas las religiones donde tú quedas vulnerable, porque el hombre como tal, ¿no? Pero generalmente se da con niños. Quedas totalmente vulnerable ante una serie de circunstancias, y es ahí donde el victimario se aprovecha. Tú mencionas ahí la religión, ¿no? Que claro, es un tema complicado, pero bueno, sí, es la fe, los dogmas, bueno, debatirlos es imposible, pero precisamente en nuestros países de mayoría católica, obviamente casi todos, el tema religioso, o sea, la iglesia y el poder, bueno, obviamente van de la mano, ¿no? Uruguay es un país laico. No, creo que por el año ya en la Constitución del año 1918, pionero en Latinoamérica, sí, pioneros en ese sentido. Durante un gobierno ballista que hubo, se progresó mucho en lo que era la legislatura, las 8 horas, el asunto del divorcio, que era todo un tema, el voto de la mujer, y justamente esa disociación de Estado con Iglesia. Por ejemplo, en Argentina no. En Argentina como el tema, por ejemplo, del aborto en el Uruguay. No, total. El aborto está, como está también la liberación de lo que es la marihuana. Okay. Y el matrimonio igualitario. Okay. O sea, que han sido pioneros en ese sentido, y a diferencia de muchos de nuestros países, el tema de Iglesia y Estado ha estado bastante, sí, digamos, separado. Pero hay una población católica muy amplia en Uruguay. Y también han ingresado otros credos, porque a la hora de estar escribiendo este libro, me puse a investigar, y hay mucha gente islámica, mucha gente del movimiento de Krishna. También la colectividad judía es bastante grande, ¿no? Pero yo me acuerdo que de chico predominaba el catolicismo. No sé ahora qué proporción existirá. El Uruguay, por lo que uno lee y las cifras que uno investiga, obviamente he leído que es costoso,
y quizás eso influya, además que es un país pequeño, obviamente, geográficamente hablando. Es poca la inmigración que va al Uruguay. Comparado, por supuesto, con Argentina, con Chile, con Perú, etcétera. En el caso de Venezuela, que donde han migrado millones de personas, hay pocos escogen el Uruguay, fíjate. Mira, al menos de acuerdo a las cifras oficiales. No tanto. Mira, Venezuela yo creo que fue el primer país que fue directamente al Uruguay. Son miles. Hay miles de venezolanos viviendo en Uruguay. Venezolanos, cubanos, dominicanos, y después no sé si hay alguien más. Pero a mí no me cierra mucho el asunto de toda esa inmigración. Yo lo que pienso es que buscan una suerte de tranquilidad, porque es un país caro. Eso he leído, pero también he leído eso que tú comentas, ¿no? Que es tranquilo, es costoso, pero es tranquilo. Imagínate tú que tiene la gasolina más cara de Sudamérica toda la vida. Toda la vida como uruguayo y habiendo vivido en Uruguay hasta el año 2000, toda la vida era genético aquello de saber que vivías en el país más caro del continente, y por qué no hablar del mundo, ¿no? Sí, es un tema, bueno, quizás de distancia, quizás como al ser un país que no tiene una población tan grande, debe haber varios factores ahí que influyen. 3.400.000 más caben en la ciudad de Caracas y sobra espacio. Imagínate tú. Es una población, bueno, quizás así sea mejor, ¿no? ¿Qué querés que te dije? Me comentabas sobre Brian, este lado del Boulevard, que tuviste muy buena recepción, muy buena receptividad en el lanzamiento, donde me imagino que está en Amazon, ¿no? Disponible. El libro está en Amazon, sí, está en Amazon, se puede conseguir allí. Y como te digo, sí, fue un montón de gente, porque había un día puente, y muchos me llamaban y me decían, mira, no puedo ir, lamentablemente me viene gente, no puedo, o me voy para tal lado. Con todo y con eso, vino mucha gente, y mucha gente también se llevó su ejemplar, y estuve hablando ese día creo que casi 2 horas. Algunos, yo después los llamaba y les preguntaba si no se habían dormido de estar escuchando a alguien que habla, pero fue muy interesante el hecho de poder contar un poco de la historia del Uruguay, porque no podía caer directamente en el tema si no contaba la historia del Uruguay. Por lo menos un resumen desde el 1900 hasta 1985. Y después después largamos con la novela, pero funcionó bien, muy agradecido. Yo recuerdo en Caracas, bueno, una comunidad uruguaya bien importante hasta, y hoy en día algunos que todavía viven allá, y recuerdo el Club Uruguayo en Caracas, tenía un asado exquisito y ponían siempre tango los sábados, había orquesta en vivo y qué sé yo, y bailaban, y me quedaba cerca del negocio que yo tenía allá, entonces a veces nos íbamos los sábados a comer asado allá. Déjame decirte, Ignacio, que el Uruguay de la década del 70 tenía 2 destinos, Australia y Venezuela. Wow, cualquier destinos persona bien opuestos, ¿no? Sí, cualquier persona que quería ir a Venezuela, un país próspero, sí, petróleo. En esa época recibimos una inmigración muy grande de Sudamérica en particular y de Europa también. Sí, sobre todo una y 2 décadas antes de Europa, más que todo, de los 50 y los 60. Pero bueno, como todos son ciclos, esperemos que vuelvan los ciclos buenos para Venezuela, y que los países que están en esta polarización, espero que bajen, y el centro, que al final es el que funciona, y esos extremismos, bueno, sabemos cómo empieza, pero no cómo terminan, ¿no? No conducen a nada. No, y no sabemos cómo terminan. Exacto. Y más en un país como este que tiene esa cultura de las armas, etcétera. Sí, es un tema delicado. Delicadísimo. Sí, señor. De todas las novelas, los libros que has escrito, quizás, bueno, para un escritor, para un músico, para un artista, siempre hay uno favorito, ¿no? Con el que te sientes más a gusto, o para algunos, mira, mi mejor novela fue la primera, o voy haciendo más las cosas como las quiero hacer y me gusta más la más reciente. ¿En tu caso? No tan así. Me funcionó muy bien el primer libro, que fue el de poemas. Okay. Eso me funcionó muy bien.
El de cuentos, no tanto. El de cuentos es el que se llama Puro Cuento. A puro cuento no anduvo bien porque no pude llevarlo a la gente. En ese momento que salió había pandemia y todo y no pude. Después saqué La Voz de los Olvidados, que ese libro sí fue interesante porque me hizo a mí volver a la investigación, al periodismo. La temática, por lo que me comentabas y lo que pudimos conversar la otra vez, y si quieres vamos a hablar un poco de ese libro precisamente, claro. Me pareció bien interesante, muy actual. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Sí, y después este último, pero yo creo que cada libro tiene su momento. Cada libro tiene su momento. Yo lo que he sabido fue capitalizar las emociones a la hora de escribir, porque en cada uno de ellos atravesaba sensaciones totalmente distintas. Por ejemplo, cuando quedé en la pandemia, no con A Puro Cuento, sino con La Voz de los Olvidados, esa tranquilidad entre comillas de estar adentro de una casa, sí me permitió mucho trabajar, ¿no? Me vino como anillo al dedo ese libro para trabajar y porque me hacía volver a las raíces del periodismo. Eso fue interesantísimo. Fíjate que muchos músicos, muchos creadores coinciden, ¿no? Que la época de la pandemia, lejos de complicarles, más bien les dio tiempo para poder crear y poder tener esa tranquilidad que a veces hace falta. Quiero recordarles que ya son las 8:30, la media hora, identificar rápidamente que nos escuchan a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Estamos, bueno, si está en Orlando, desde el norte en Sanford, el este hasta Oviedo llegamos, en el downtown, también nos pueden escuchar en el aeropuerto internacional, y si están al oeste o hacia el área de Kissimmee o más al sur, pueden buscarnos a través de www.más100fm.com, y a través del Media Player nos pueden escuchar totalmente en vivo, también Facebook fanpage, y los días sábados en el canal de YouTube Caja Musical pueden disfrutar este y todos los programas, y dejar su comentario, seguirnos, suscribirse, etcétera. Las redes sociales, @más100fm, Caja Musical _bajo. Y bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, Carlos Maceo, escritor uruguayo. Carlos, entonces, cuéntame un poquito de qué va La Voz de los Olvidados, precisamente. La Voz de los Olvidados nació de un diálogo con Isaret Jeffers, una líder comunitaria de aquí de la Florida Central. Un diálogo de amigos, ¿no? Conversando, me dijo, me gustaría que escribieras sobre mí, para que quedara constancia de lo que hace el colectivo Árbol, de trabajar con los campesinos, ¿no? Me encantó porque, como te decía, no solo era volver un poco a la cuestión del periodismo y la investigación, sino que también era como solidarizarme un poco con los trabajadores del campo, ¿no? Era como si pudiera estar ahí en el surco, ¿no? Con esa gente tan olvidada, ¿no? Olvidada y postergada. Y más que nada, justo en ese momento de la pandemia, fue terrible para ellos porque no tenían asistencia médica, no tenían nada. Y nadie los quería, y nadie los vacunaba porque su condición migratoria no los respaldaba mucho. Y sin embargo, esta mujer de raíces mexicanas estaba y está muy ligada con esa comunidad. Trabajó muy, muy duro cuando nadie salía a la calle a asistirlos. Ella sí lo hizo. Y yo no recuerdo ahora, pero eran miles de familias que se asistían en forma semanal. Una persona muy, muy querida y muy respetada por la comunidad campesina. Ella está en Plant City. Y hoy mismo tuvieron un evento bastante interesante. Relativamente cerca de mi casa. Pues yo estoy en Four Corners, bueno, ahí bajando hacia corredor hacia Tampa, ¿no? Y famoso porque es un festival de las fresas todos los años. Sí, total. Ciertamente. Qué importante el tema de bueno, ahorita cuando está tan de moda el tema
y no por motivo positivo, pero todo lo que está sucediendo con el tema migratorio y la importancia de la comunidad centroamericana, ¿no? Con el tema precisamente agrícola, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, ahí retratas todo eso y qué interesante que muchas veces la gente no cae en cuenta, ¿no? De lo fundamental que son para la economía, y no solo de la Florida, obviamente en California y todo Estados Unidos, ¿no? Ellos van migrando por el país de acuerdo al tipo de cosecha, ¿no? Uh-huh. Aunque trabajan duro todo el año, pero en épocas de frío se mueren de frío. En el verano es intolerable el calor que padecen, pero son personas que, por ejemplo, bueno, imagínate ahora es un poco más complicado, pero por aquel entonces tampoco iban a los hospitales cuando tenían accidente, un cáncer de piel. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, y lo único que disfrutamos es cuando vamos al súper y nos llevamos una lechuga, tomate, fresas, una naranja, pero no nos damos cuenta que ahí hubieron manos que la sacaron de la tierra, porque no hay una máquina que lo haga, lo hace un ser humano eso, ¿no? No, y el tema de que también, si nos vamos al hecho netamente económico, que quizás es lo que más le importa a la gente acá, y no el punto de vista humano, pero si nos vamos al punto de vista económico, también muchas veces la gente no entra en razón que si la mano de obra fuese estadounidense, la naranja no costaría lo que cuesta, porque obviamente exigirían sueldos más altos y mayores beneficios, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo, Ignacio, pero mira, ojo, no estoy justificando que se le pague menos a un inmigrante, pero es una realidad. Es una realidad. Pero imagínate que en California un granjero, ante toda esta situación migratoria, dijo, no hay problema, no lo puedo tener conmigo, está bien, no los tengo, dijo él. Pero puso un cartel adelante de la finca que necesitaba personal, no le fue nadie. No le fue nadie. Eso es una realidad. No le fue nadie. Yo no sé qué es lo que pasa, dónde radica el asunto, pero el nativo de aquí no le gusta trabajar el campo. No quiere saber nada de ese tipo de cosas. Yo no sé por qué, a dónde radica eso. Y sin embargo, sí lo hacen los hondureños, los guatemaltecos, ni que hablar los mexicanos, toda la gente es panameño, yo qué sé. Uruguayo no sé si, uruguayo nunca he visto, ni argentinos, ni nada de eso. Pero la comunidad... Quizás bueno, en el caso de los venezolanos, muchos se dedican a la construcción, quizás, y a los servicios, hotelería, etcétera. Y bueno, también hubo una oleada importante de brasileños cuando ganó Dilma Rousseff, recuerdo, y que se vinieron acá. Luego, en el COVID también vinieron muchos. Cuando volvió a ganar Lula, vino otra oleada. Entonces, quizás, bueno, ellos quizás se dedican un poco más al comercio, etcétera. Pero sin duda la comunidad hispana tradicionalmente, bueno, en Florida era la cubana, pero hoy en día yo creo que estamos de todos los países, ¿no? Todo. Pero tú decías que, por ejemplo, que si no fueran las manos de la gente de Centroamérica que levanta las cosechas, la naranja saldría más cara, costosa. Pero si tú lo piensas bien, la Florida es el segundo productor del mundo de naranja, y cuando tú vas al súper, yo llegué a consumir naranjas del Perú. ¿Acá? Claro, cuando tú vas aquí vas a ver que hay naranja. Entonces eso lo encarece el transporte. Y ahorita con el asunto de los aranceles, ni te cuento. El asunto de los aranceles, una bolsa de naranja la podés depositar en el banco, en la cuenta del banco. Por ahí salió un video que, bueno, quizás es chistoso dentro de la tragedia. Y obviamente no voy a hablar de política interna acá de los Estados Unidos, pero lo tengo que mencionar porque me pareció muy chistoso. Están interpelando en el Congreso al secretario de Comercio, creo que es, y le dicen, le están recriminando, bueno, que el tema de los aranceles obviamente va a incidir en los precios, ya está incidiendo. Mencionaron el tema de una cadena importante que ya había subido el 8% en los precios, que iban a subir hasta un 12%, etc. Y él pide, antes de terminar su intervención, que le diera un segundo, que si podía hablar. Le dice, sí, cómo no. Dice, cuando logremos y hagamos todo Made in America. Y al final
la congresista que lo está interpelando sacó una banana, un cambur, un banano, le dijo, señor, esto no se puede, can be made in America, no se puede. Porque bueno, no se puede, pues no se da. No aquí. se da. O sea, se puede dar en pequeñas cantidades en Miami, por ejemplo. Pero es real lo que tú estás contando. Te lo estoy contando, lo vi hace 2 días. Okay. Entonces le dijo, señor, ¿cómo no? Pero esto que está acá no se puede producir en América. Y se lo puso ahí en la mesa y así terminó el video. De la Es bien interpelación. cómico. Entonces sí, es un tema... Es real. Cuando la política entra se enfrenta a la razón y al deber ser, comienzan los problemas. Así pasó en Venezuela. Y así ha pasado en todos los países donde se trata de controlar las cosas, ¿no? A las personas y a la economía, etcétera. Por eso hay que transitar por el camino del medio. Correcto, coincido contigo. Pienso que es lo más sano y lo que al final permite, ¿no? Que los países funcionen y bueno, con errores y aciertos, porque no hay sistema perfecto, no hay gobierno perfecto. Totalmente. Pero bueno, ojalá se puedan preservar el régimen de libertades y oportunidades para todos e igualdad ante la ley para todos, sobre cierto. todo. Hablamos un poquito entonces de La Voz de los Olvidados, hablamos de Brian, Este lado del Boulevard, pero tienes también el libro de poesía que me decías que es el que menos te ha sentido a gusto, quizás o el que te costó más, que me quisiste decir. No, eso fue una descarga emocional. Okay. Muy importante, y de ahí salió mucha cosa buena. Al día de hoy esos poemas yo los he publicado y siguen teniendo la misma respuesta o aún más. Fueron buenos, fueron creados en un momento específico. Cada cosa que uno escribe tiene su momento preciso, su momento ideal. Si yo me pongo a hacer poesía mañana, bueno, tengo que ver el estado de ánimo que tengo, porque el poema, a diferencia del cuento, la narrativa es mucho más visceral, porque tú tienes que jugar con metáforas, pero que esas metáforas tienen que ser la traducción de lo que tú sientes en el interior, ¿no? Ya cuando tú haces cuento o novela, no es que sea más light, pero no le pones toda esa fuerza, esa pasión que le pones al poema. Claro, porque lo otro ya es algo más personal, ¿no? Sí. Algo A mí me dijeron que era un libro que era muy denso para hacer poema, justamente por la carga emotiva que tiene y emocional, que son 108 poemas. Me dijeron, ¿no te parece que es un libro pesado y que deberías de haberlo bajado? No, eso tuvo su momento. Y es lo que sentías en el momento, sí, y como lo quisiste hacer. Y ahí. Yo en ese momento meditaba mucho, me dedicaba mucho a la meditación, y me acuerdo que el rosario que tenía para los mantras tenía 108 cuentas. Okay. Entonces digo, bueno, era una manera de agradecer ese salvavidas gratuito que a mí me puso de vuelta en la vida, ¿no? Porque estaba transitando un periodo de mi vida que no era el mejor, un poco depresivo, y cuando me encuentro que puedo expresar en un papel todo aquello que tenía adentro, ayudado justamente por la meditación, y digo, bueno, es momento también de dar gracias al universo por haberme puesto de vuelta en el camino. Interesante, y ciertamente, bueno, eso es cuando un creador, bien sea un artista plástico, un músico, un escritor, compositor, hace lo que le gusta y no necesariamente lo que vende, sino lo que le gusta, ahí el trabajo es más sincero, más y queda mejor, pienso yo, ¿no? Porque claro, de ahí habrá gente que le guste, otros que no, pero eso es lo más auténtico y sí, lo más bonito, lo más interesante, y salen mejor las cosas. Sí, totalmente. Estamos en radio, nos quedan 15 minutitos, se nos está yendo el tiempo rápido, pero no quiero, al final obviamente voy a compartir tus redes sociales para el que te quiera seguir, para el que quiera buscar tu libro en Amazon, etcétera.
pero estamos en radio, hablemos un poquito de radio. Tú tuviste un programa de fútbol, comenzamos esta conversación, esta charla de hoy hablando de fútbol y la vamos a terminar hablando de fútbol, bueno, porque Perfecto. como tú que eres nuestro invitado hoy uruguayo, bueno, hablamos y cerramos hablando de balompié. Cuéntame un poco esa etapa de radio y si te gustaría quizás en un futuro retomarla. Te cuento que empecé trabajando en prensa escrita en el Diario de la República. Y como prueba de fuego me tocó cubrir una eliminatoria. Imagínate tú, una eliminatoria. Y es donde tuve la oportunidad de conocer a los jugadores de fútbol que únicamente ves por televisión y los tenés frente a ti, ¿no? ¿Qué año estamos hablando? Creo que si fue el 90, 89, por ahí. No soy muy memorioso. Ya se había retirado Francescoli, ¿no? No. Todavía estaba jugando. No. Y ahí había muchos problemas en ese momento con lo que se llamaban los repatriados. Okay. Que venían básicamente de Italia. Venía Francescoli, Rubén Sosa, el Pato Aguilera, todas aquellas figuras que andaban por Italia venían a unirse a la selección, pero no hablaban con la prensa, no hablaban con nadie, era muy difícil. Después que estuve un tiempo bastante largo allí y no cobré un centavo, porque no me pagaron un centavo, me dijeron que todo era para aprendizaje. Te pusieron de pasante. Imagínate tú. Bueno, pero lo hice y sí, fue un fogueo y fue interesante. Después, sí, ya hicimos el programa en la radio, en CX42, emisora Ciudad Montevideo, y bueno, directamente nos tocó la última Copa América jugada en Uruguay, que la ganó Uruguay en la final, aquella memorable ante Brasil con el empate del gol de Pablo Bengoechea. Eso fue muy emocionante, ¿no? Porque habíamos seguido al equipo durante toda la Copa y verlo coronado campeón, ¿no? Es una sensación no tan simple de describir, pero para ser honesto es maravilloso. Y también fue una linda Copa esa, porque pude entrevistar a Juan Joya Cordero, al peruano, que había sido una gloria del Peñarol de la década de 60, conjuntamente con Alberto Spencer, que estaba de cónsul en Uruguay, a quien también lo entrevisté. Pero como te contaba en una ocasión, ese programa de radio, lo que tenía de interesante era que nosotros le buscábamos la otra cara, no era hablar de fútbol, pero no solo de ese fútbol cotidiano, sino llevando invitados que pudieran aportar un poco más, ¿no? Entonces íbamos al Palacio Legislativo y hablábamos con un político, no importaba quién fuera. Entonces, como sabíamos que estaba vinculado al deporte, le preguntábamos si no nos acompañaba un día a la radio para hablar exclusivamente de fútbol. Y eso a la gente le encantaba, porque era la otra cara del hombre que va de corbata y que tiene una sesión maratónica en el Senado y que se dedica a hacer leyes. Bueno, era la otra cara de él hablando de fútbol. Y eso no funcionó muy bien, pero como todo tiene un final. Y bueno, cuando yo me vine para antes, lo había dejado mucho antes de venir para aquí. Y para serte honesto, me gustaría hacer algo de repente en radio, porque me agrada más que la prensa escrita. Okay. Pero no haría nada de deporte, ¿no? Me gustaría algo más amplio, como es la cotidianidad, como ir a buscar la nota, como hablar de la actualidad, porque el deporte como que me hizo perder a mí toda esa cuestión uruguaya nuestra, esa pasión, ¿no?
cuando tú estás dentro de un vestuario y ves lo que el hincha no ve. Tú lo estás viendo en vivo y en directo. Esas cosas que a veces la gente se pelea en la tribuna y no se está dando cuenta que los jugadores son seres humanos de carne y hueso, con virtudes y defectos, con virtudes, con defectos, son amigos entre ellos porque son todos trabajadores de lo mismo. Entonces esas cosas a mí como que... La rivalidad, sobre todo, que es lo que comentábamos al comienzo del programa, ¿no? Que en el sur, cuando digo el sur, bueno, refiriéndome a Argentina, Uruguay sobre todo, es tan fuerte, ¿no? El tema de las rivalidades en el fútbol, se dejan de hablar, hay, bueno, hasta ocurren muertes bueno, Argentina ni hablar, Boca Juniors y River, que hace un par de años, recuerdo, lanzaron un muchacho de las gradas y murió al caer, incendian autobuses, es un tema que es interesante eso que mencionas tú, que desde adentro uno entre los jugadores no lo ve quizás siempre. Bueno, habrá algunos que sí tienen su rivalidad marcada, pero otros lo ven como lo que es para ellos un trabajo, ¿no? Pero si me da el tiempo te cuento que en un clásico Peñarol Nacional, los dos números 9 de cada equipo habían hecho un gol a favor de su equipo, ¿verdad? Okay. Y la gente empezó a romper parte de la tribuna, tiraban para abajo ladrillo. El juez termina suspendiendo el partido. Y cuando bajamos abajo los túneles del estadio, uno de los jugadores era Abaijón, que era de Nacional, el otro no me acuerdo, Romero Peñarol. Los dos habían estado en esa batalla encarnizada de adentro, la tribuna peleándose, y abajo uno le estaba pidiendo al otro, íbamos caminando al lado de ellos, me acuerdo, con dos compañeros, y uno le estaba pidiendo si no lo arrimaba hasta la casa del auto porque se le había dañado. Imagina. Y esas cosas fueron las que a mí me hicieron como serenarme en esa pasión. Sí, que al final es un deporte ya. Es un deporte. Es un juego. Para el que lo ve es un juego. Y para el que lo practica es un deporte. Claro, que lo estoy viendo por la televisión y me emociono mucho, ¿no? El fútbol tiene esa particularidad que no tienen otros deportes, quizás, sí, ¿no? Que nos levanta el asiento, nos pone a gritar. Me levanta el asiento, pero me vuelvo a sentar. Cuando recuerdas cosas. Me vuelvo a sentar rápidamente. A veces que llegan partido 11 contra 11 y ya está. No te puede ir la vida, en eso. Es una hora y media. Sí. Una hora y media de descarga de adrenalina y todo, y después ¡pum! Se va. Interesante y sin duda que, bueno, pienso que es el deporte que la gente vive con más eso, sí, el tema del fanatismo, el tema de que, bueno, que nunca es bueno. En Venezuela lo vimos con el béisbol, se vive totalmente distinto que acá. Yo he visto mucha pelota, como le decimos nosotros al béisbol, en Venezuela y acá también. El equipo local, le digo yo, porque es el más cercano, que son los Rays de Tampa. Los tengo a menos de una hora de casa. Pero se vive totalmente distinto. El americano, bueno, muy a su estilo, está sentadito con su cerveza, ve el juego. Más pasivo. En Venezuela se celebra un strike. Se celebra un hit como si se estuviera acabando el juego. Y recuerdo que, por cierto, pronto viene el día 2 de julio en Tampa. Todos los años ellos hacen el Día de la Herencia Venezolana. Y recuerdo hace un par de años estábamos, bueno, había gran cantidad de venezolanos, había por lo menos unas 2.000 personas en el estadio que eran venezolanos, y con la entrada te daban una gorra con los colores de Venezuela, pero con el logo de Tampa. Y bueno, uno de los cantos que se hacen en Venezuela en cualquier juego, entonces era ponche, ponche, y tenía unos señores, una pareja mayor ya estadounidense detrás, y ella le preguntaba, ¿qué están cantando? Y el esposo le decía, no tengo ni idea. Pero bueno, así se vive en Venezuela la pelota, muy caribe, pues. Como en Dominicana quizás, que también se vive así. Y en la misma zona de México donde se juega béisbol, que hay una zona del país donde se juega mucho béisbol y ellos participan también en la Serie del Caribe, etcétera, también se vive con mucho fervor. Pero mire, yo llevo 25 años aquí y nunca lo entendí el béisbol. Porque nunca lo entendí. Te explico algo, Carlos. Yo creo que el béisbol, la única manera de que lo entiendas y que lo disfrutes es que lo comiences a ver desde, como dicen ustedes, desde chico, desde pequeño. Mi papá, que muchas veces oye este programa, él me llevaba de pequeño. Por eso le voy al equipo que le voy, porque mi abuela también le gustaba ese equipo, etcétera. Y
para uno se hace natural, porque bueno, las reglas del béisbol es un libro, sí, y hay muchas, bueno, puede pasar, una regla tiene muchos asteriscos porque puede pasar una u otra cosa dependiendo, y inclusive dependiendo de la cancha en algún momento del campo de béisbol. Entonces tienes que crecer viéndolo, para entenderlo y disfrutarlo. Natural, para que se haga, y para que no se te haga lento, no se te haga aburrido, tienes que entenderlo, los cambios de pitcher, etc. El fútbol es un juego mucho más dinámico, mucho más de emoción, pienso yo, que con el tiempo también entendí que también hay que conocerlo. Porque al principio decía, bueno, son 9 o son 11 corriendo de un lado para otro, hay unos defensores, pero no, después me di cuenta viendo ya las ligas de fútbol, etcétera, que hay muchas otras cosas envueltas, ¿no? Pero bueno, son dos emociones distintas, son dos ritmos de juego muy distintos. Y sí, vaya que es difícil entenderlo si no lo ves de pequeño. Inclusive el día de hoy, tú de repente estás viendo un juego y pasa algo y mira, pero ¿por qué? No, es que es la regla tal, tal. Entonces siempre, para disfrutarlo hay que conocerlo. Exacto. Pero bueno, es como todo y como dices tú, al final esas rivalidades deberían quedar en cancha y listo. Claro que sí. Yo disfruto los deportes, mira, hoy estaba viendo la semis de Roland Garros, disfruto los gran premios los domingos, disfruto el béisbol, el básquet, estoy viendo hockey, hoy por cierto es el segundo de la final de la Stanley Cup. ¿Sobre hielo? Sí, hoy es el segundo de la Stanley Cup, ganaron los Oilers, el primer juego del equipo uno de los equipos de Florida, las Panteras que juegan en Sunrise, al norte de Miami, que son los actuales campeones, le ganaron al equipo que están enfrentando nuevamente. Final seguida. ¿Te subirías arriba a una cuchilla de esas? No, o sea, de patines. Sí he patinado en hielo. Yo viví en Europa unos años, pero no es fácil. No. Es algo similar a los patines en línea, quizás. No, ni loco. Pero bueno, pero hay de todo. Carlos, agradecerte que nos hayas acompañado. Muy divertida la conversación. Espero que más adelante podamos tener otra, quizás hablando de otros temas, quizás cuando haya menos miedos, poder hablar también un poquito de lo que está sucediendo, no solo acá, sino en el mundo, que está muy convulsionado el tema, bueno, lo que está sucediendo en Europa con Rusia, que es de temer por lo que puede pasar. Y bueno, quizás un día podamos conversar un poco sobre eso, sobre actualidad. Muchísimas gracias. Recuerdo, te pueden seguir a través de @carlosmaceo.ui, ¿verdad? De Uruguay. Ahí pueden seguir a Carlos para conocer un poco más de su más reciente libro, de sus anteriores publicaciones. Y también, bueno, si desean adquirir el libro, ya saben, está en Amazon, lo pueden comprar por ahí. Mil gracias, Carlos. Y bueno, mañana ya estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Vale. Bueno, y ese fue nuestro invitado de hoy, Carlos Maceo, escritor del Uruguay. Y bueno, estuvimos hablando de todo un poco, como vieron. Hablamos, por supuesto, de literatura, pero también de actualidad y, por supuesto, de fútbol y deporte en general. Bueno, quiero agradecerles, como siempre, nos hayan acompañado en esta hora a través de Caja Musical. El día lunes no estaremos por acá, pero sí nos reencontramos el viernes que viene. El día lunes estaremos ocupados con temas personales, pero esperamos reencontrarnos el día viernes. Cuídense mucho. Aprovechen este fin de semana que aparentemente va a haber buen clima. A partir del lunes nos espera lluvia por al menos 4 o 5 días. Bueno, esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Cuídense mucho. Bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _ y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. Hello, I'm Phil Collins. ¿Qué onda, raza? Soy Gloria Trevi. Más